Pues buenas tardes a todas y a todos. Estamos en lo que sería la sexta sesión de discusión del texto de la autoexposición sistemática de Nikolai Hartmann, texto de 1933. La sexta y la última de discusión propiamente del texto. Todavía tendremos 2 sesiones más, como lo habíamos proyectado, para un repaso general de las cuestiones que no hayamos abordado de manera suficiente en sesiones previas, también para que se recuperen, digamos, cuestiones que quizás personas que se han ido incorporando, pues a través de los audios no les queden tan claras y pues precisamente, digamos, sirvan para emparejar, digamos, los términos de la discusión que estamos desarrollando con Nikolai Hartmann. Voy a nombrar a los que están ahora presentes para que quede registro de ello. Está Arturo Romero, Bárbara Moreira, César Pineda, Jalí, Aline Martínez, Miguel Ruiz, Tomás Fernández, Mauricio Cepeda, Marco Vázquez, Alexander Tesoco, José Ambriz y Sergio. Son las personas que de momento nos acompañan. No sabemos si se vaya a incorporar alguien más, pero bueno, con estos comenzamos. Y como yo lo había propuesto la sesión pasada, me autosugerí como o más bien como, digamos, conductor de la discusión, y quiero hacer expreso que pues lo que estoy diciendo acá me resisto mucho a pensar que sea algo mío. Es algo que he pensado en conjunto durante creo ya, buen tiempo con Arturo y con las muy singulares punzadas de mi querida amiga Bárbara y mi querido amigo Jalí. eh, que se sepa, ¿no? Que se sepa cómo son las cosas. Bueno, voy a compartir un texto eh, que sorprendentemente logré hacer en medio de mi bronquitis. Eh, bueno, está otra vez acá arriba la cuestión de la fuente bibliográfica, ¿no? Para que la tengamos presente. Y bueno, voy a ir leyendo. Son 5 páginas, espero leerlas con relativa agilidad, pero para dar sobre todo paso a la discusión. También quizás valga hacer constar que allá en Puebla se está dando un coloquio de fenomenología y hermenéutica a partir de Kant, y es curioso que nuestra sesión de hoy también tenga un profundo tinte kantiano. Dice así: el día de hoy nos toca abordar la última sección del escrito Autoexposición sistemática de Nikolai Hartmann. A lo largo de estas sesiones, hemos intentado un primer acercamiento al proyecto filosófico entero del pensador báltico alemán, el cual nos ha sido presentado como una forma renovada de metafísica sistemática. Dicha forma renovada es la de una metafísica aporética. Por aporético, según Hartmann, hemos de entender aquello que está consignado en las primeras líneas de la crítica de la razón pura de Kant, la persistencia de una serie de cuestiones que la razón humana no puede dejar de plantear por ser propias de su naturaleza, pero a las que tampoco puede responder de manera definitiva por el modo en que dicha razón humana está inserta en el proceso del mundo. Esta aporeticidad que Hartmann retoma de Kant, empero, no se limita a los más altos intereses de la razón, Dios, alma, mundo, y es en este sentido que el pensador de Riga, a modo de radicalización, ha intentado ir más allá del horizonte metafísico del filósofo de Königsberg. Con Kant, más allá de Kant, pero no sin Kant, sería el motivo que impulsa a Hartmann, al menos en este escrito. En la sección 2 lo expuso así: está en juego siempre, en último término, la enigmaticidad del mundo tal como es. Esta enigmaticidad no ha sido creada por el hombre y no puede ser suprimida por él. No puede transformar al mundo tal como es. Tiene que aceptarlo como se le ofrece.
y tiene que enfrentarse con los enigmas que éste le plantea. Puede, evidentemente, ignorar estos enigmas, puede vivir al margen de ellos. No todos necesitan, sin duda, ser filósofos, pero no puede cambiarlos si es que llega a poner su atención en ellos. Este es el sentido de la palabra de Kant acerca de las preguntas irrecusables, pero que no pueden contestarse. Tales preguntas son el destino del hombre, exactamente como su mismo estar inserto en este mundo. Y por cierto, son el duradero e históricamente ininterrumpido destino del hombre. Mientras la existencia humana permanezca encadenada a este mundo, también su reflexión y búsqueda filosóficas permanecerán encadenadas a estas eternas preguntas enigmáticas, sea que las pueda resolver o no. Hasta acá Hartmann. En esta última lección, Hartmann reitera la idea de que los problemas metafísicos se encuentran sedimentados en todos los dominios parciales de la filosofía y de la ciencia. Pero hemos de prevenirnos de la suposición de que estos problemas son algo discreto, compartimentado, en esos mismos dominios. Arriba dijimos que una metafísica aporética se da ahí donde se piensa en una serie de cuestiones, es decir, la metafísica que es aún posible no está relegada a un determinado sector de la realidad, sino que se da precisamente cuando se piensa la conexión de esos problemas sedimentados y en tanto se piensa dicha conexión como algo transversal a todos los sectores o como una diagonal que atraviesa a todos los estratos. Esta idea la retomo de Arturo Romero en su exposición de la segunda sección del texto. Al pensar dicha conexión, se proyecta un, cito a Hartmann, horizonte metafísico que todo lo cubre y que en direcciones muy divergentes tiene muy diverso contenido y diversa importancia problemática. La suma de su contenido aporético constituye la irrecusable y naturalmente desarrollada metafísica de los problemas. Hasta acá Hartmann. Es aquí, en el asunto de cómo se piensa la serie o conexión de cuestiones metafísicas, donde Hartmann intenta ir más allá de Kant, pero precisamente motivado por las palabras de Kant sobre la metafísica, en tanto que trabajo sobre el horizonte de las preguntas perennes e irrecusables. Lo que Hartmann no aceptará más del horizonte metafísico proyectado por Kant es el papel que juega la idea trascendental de Dios en tanto que ideal de la razón pura. Para Kant, la razón postula la idea de Dios con independencia de la experiencia como aquello incondicionado que es fundamento de la serie condicionada de seres y fenómenos de la experiencia posible. La unidad del mundo deja así de ser propiamente enigmática, pues está asegurada por el ideal trascendental de la razón. De este modo, los predicados positivos de todo lo existente son pensados como si fueran deducidos por limitación del carácter realísimo del ente supremo, así como también sucede en la idea del primer motor aristotélico, del cual derivan, por limitación o negación, todas las otras determinaciones de los entes atravesados por la potencia. Así, el horizonte metafísico kantiano permanece presa de la ilusión idealista del sistema, que la razón se exige a sí misma y no es capaz de soportar el enigma del mundo, tal como es en la pluralidad de la serie divergente, multilateral y estratificada de sus conexiones. Dice Hartmann, precisamente nosotros no sabemos ni tampoco podemos predecir si la oculta unidad de todos los objetos tiene la forma de una idea que se puede sacar de la base de nuestra razón. En otras palabras, precisamente es cuestionable si, según la forma, hay o no divinidad. Todos los panteísmos, teísmos, personalismos aventuran esta predecisión y sucumben en la aventura. Tales presuposiciones son radicalmente tan poco demostrables como refutables, es decir, son filosóficamente indiscutibles y por lo mismo hipótesis sin valor. Hasta acá Hartmann. Sobre la base de este ir más allá de Kant, pero no sin él, se vuelve comprensible que la metafísica aporética sea un trabajo en el campo de lo irracional de nuestra referencia al mundo.
Con ello no se dice que el mundo sea inconexo en sí, sino que la conexión del mundo nos es desconocida, incomprensible, enigmática. De ahí que no se pueda sostener que el mundo en su conjunto es irracional en sí, o en un extremo caso, algo sin sentido, sino que el fundamento de la irracionalidad de nuestra referencia al mundo está en el modo de nuestra inserción cósmica, como seres del mundo y en el mundo. De esta manera, en el proyecto filosófico de Hartmann, se restituye el lugar primordial del asombro como comienzo de la filosofía, esto es, el de la experiencia reflexiva de lo incomprensible en lo comprensible, de lo desconocido en lo conocido, todo lo cual sería imposible si el mundo no fuese en sí algo conexo. Esta experiencia asombrosa ya no se limita, reiteramos, a un determinado sector de interés supremo, sino que proviene de la pluralidad de vías en las que, por decirlo de un modo, experimentamos las realidades colmadas de irrealidades en múltiples niveles. Por ello dirá Hartmann que, por más variado que sea el mundo y el ente en general, con todo, en el fondo es un mundo. La unidad, no dada en su contenido, es cierta, sin embargo, en cuanto a su mera existencia. Y en este aspecto muy bien ha sido juntamente dada, solo que no es anticipable en su contenido. Cuanto más se pretende imponer con violencia una unidad artificial, un sistema postulado o construido, a lo dado como multiplicidad, tanto menos se encontrará la unidad natural del mundo. Cuanto más se entrega uno, sin prejuicios, a la multiplicidad, que sigue líneas problemáticas divergentes, tanto más seguramente se es conducido hacia la unidad. Hasta ahí Hartmann. El horizonte metafísico, la serie de cuestiones que lo trazan, visto en su conjunto, es, para Hartmann, un horizonte en el que las cuestiones ontológicas desempeñan un rol central. Y esto, al punto de que la renovación de la metafísica, si ha de ser genuinamente crítica, pasa por una rehabilitación de las cuestiones ontológicas. Esto es lo que quiere decirse cuando se sostiene que la ontología es el desideratum de toda metafísica futura. Pues lo que se ha hecho evidente a lo largo de las reflexiones de Hartmann es que el lado abordable de las cuestiones metafísicas perennes radica en las relaciones de ser, en sus datos, modos y maneras. Es desde el lado aprensible de lo existente que se reconoce aquello que aún queda por captar y comprender, incluso cuando aquello por inteligir sea algo que, por decirlo de algún modo, está más allá del ser, como sucede en el caso de los valores, que no son, sino que valen. Y esto es así porque sea que se realice o sea que solo se le presente, el valor tiene que anudarse de alguna manera con lo que es. Esto lleva a Hartmann a sostener que esta nueva ontología no puede ser más la que ha imperado en la tradición, que toma como punto de partida un ente supremo, pero tampoco puede ser la que se ha practicado en su tiempo desde la perspectiva fenomenológica. Pues ahí donde se centra la fenomenología de Husserl y sus sucedáneos, en los fenómenos o en las condiciones del aparecer de algo como algo, queda aún por determinar la consistencia propia de lo que aparece y sus conexiones con lo que es de múltiples maneras. Para Hartmann, el último residuo del idealismo es el extremo acercamiento del fenómeno al ser como si fuesen correlacionales. El correlacionismo fenomenológico, en cualquiera de sus formas, no alcanza jamás a lo que es, a las cosas mismas. Más aún, en sus pretensiones está el solo limitarse al sentido, a lo dado, desde un peculiar punto de vista, el de las condiciones de la comprensibilidad. Con todo, algo puede muy bien ser a pesar de que no se haya hecho presente, ni se hayan descubierto las condiciones subjetivas de su manifestabilidad. Claro ejemplo de ello es que la conexión del mundo ocurre, tal como es, aun cuando se le desconozca o aunque no pueda ser captada en su sentido ni retraída a sus condiciones subjetivas de aparición. En rigor, solo cabe las preguntas por las condiciones de aparición de algo
en tanto que ese algo se ha hecho ya presente con todo el peso de su ser, sea que se le comprenda o no. De lo contrario, la pregunta por el aparecer es algo vacío, ilusorio. La fenomenología, fundada en el sujeto o en el ser ahí, no puede dar cuenta de la constitución de lo que es, porque ella misma se limita a la constitución del aparecer. De ahí que solo pueda ser descriptiva de lo que le aparece, y que su pretensión de ser ciencia primera no sea más que el desconocimiento de su propia limitación. Este desconocimiento no desaparece en el intento de hacer una destrucción de la historia de la ontología, como se da en Heidegger, pues ahí sigue imperando no otra cosa que el ser de lo que puede comprenderse, expulsando así lo irracional, a la vez que se deja de lado todo ese conocimiento óntico que se da de hecho en las ciencias, que son fructíferas para la captación del enigma del mundo, me falta, precisamente por su despreocupación por el papel que juega la existencia comprensora en dicho conocimiento. Estas formas de la fenomenología, al pretender hacer de las ciencias algo derivado e ingenuo, se dejan a sí mismas fuera del juego metafísico con el enigma del mundo. La razón de ello está en que, en el fondo, también han hecho del ser del ente algo que no es más que idea, noema, sentido. De ahí que para Hartmann sean esas formas de la fenomenología las figuras contemporáneas del pensar metafísico constructivo que desecha problemas perennes por un irreflexivo apego a su principio metódico. Frente a esa metafísica constructiva, para la metafísica crítica no queda más que el diálogo plural con las ciencias, con las diversas formas de experimentar al mundo. No queda más que la marcha lenta de la investigación que recoge datos de toda la amplitud de la experiencia sin hacer suspenso de nada. De ese modo, se previene de no eliminar cuestiones de manera acomodaticia y le otorga su debido peso a lo que ha mantenido en vilo a la tradición filosófica. La metafísica aporética es histórica de suyo, y lo es precisamente porque para poder cumplir con su captación de lo primero en sí, no puede más que comenzar recogiendo en una orientación omnilateral lo que le brindan y lo que le han brindado todos los sectores de la experiencia de mundo. De ahí que esta metafísica renovada mediante la ontología, se ha de estar bien fundada metódicamente según la cosa misma, no puede ser más que filosofía última. Esto es, la filosofía que nos queda, desde antiguo, ahora y siempre, por realizar. Bueno, ese es el planteamiento general de la lección, bueno, de la quinta sección, ¿no? Y de nuestra lección. Y pues quedaría ahora pues abrir el espacio al diálogo para discutir las cosas que en primer lugar trato de decir siguiendo a Hartmann y en cierto sentido trato yo de abonar de mi propia cosecha para tratar de aclarar el sentido de su proyecto. Eh, pues adelante. Quien sea el primero, ¿eh? O la primera. A ver, déjenme ver, porque acá sí dice en qué orden alzaron la mano, creo. Y primero fue Mauricio, luego César y luego Arturo. Pues en ese orden. Mauricio, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Yo solo te quería preguntar, Luis, porque leyendo el texto vi que hablabas del enigma del mundo. Y bueno, no sé si quizás lo leí muy apresurado. Me quedó claro que, o sea, sí, en la realidad, en los fenómenos hay muchos enigmas. Sin embargo, en tu texto hablas del enigma del mundo como si fuese algo más claro y nítido. ¿Tienes algo en mente, algo más preciso o... La cuestión del enigma del mundo eh, está principalmente expuesta sobre todo en la primera sección. Y un poco lo que Hartman quiere decir con ello es cómo, o sea, es como el hecho en el cual se concentra
la reaparición constante de preguntas que no podemos superar, ¿no? Es decir, la primera idea de la crítica de la razón pura, en vez de concebirlo meramente como el enigma de la razón, Hartman lo lleva a entenderlo como el enigma del mundo y de la vida, ¿no? Esto lo dice en este texto, pero también lo dice en otros. Y pues, digo, si quisiéramos como darle una formulación clásica siguiendo a Kant, pues es la reiteración de estas preguntas fundamentales de la razón: ¿qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? ¿Quiénes somos? ¿No? Podríamos decir que eso es lo que constituye la trama del Enigma del Mundo, la cual Hartman, a lo largo del texto, lo que trata de hacer es que en realidad se ramifica mucho más allá de lo que tradicionalmente se ha concebido, ¿no? Y ahí está precisamente su discusión con las matemáticas, ¿no? Como que fue algo que expuso Bárbara en su momento. Eh, Tiene que ver con el problema del valor, ¿no? Y tiene que ver con, insisto, con todas estas cuestiones que el ser humano no se puede dejar de plantear una y otra vez, ¿no? Es decir, que no admiten una solución definitiva y válida para siempre, ¿no? Esa sería como la estructura general del enigma del mundo. No sé si con eso estoy diciendo algo que te ayude, Mau, para estar en sintonía. Sí, no, totalmente. Bueno, yo cuando leí el texto sí noté que incluso es esta diferencia, ¿no? Entre las preguntas solubles e insolubles. Sí, Este, Aunque vi que después desechó esa, o sea, en la primera sección todo está enfocado a pensar a lo aporético frente a lo constructivo, sí. en función de la solubilidad, no sé cómo se diga, Ujú. de si tiene solución o no. Pero ya después en el segundo apartado niega ese criterio, donde nosotros podamos conocer de antemano si algo tiene o no solución. Claro, Entonces, bueno, yo pensaba que con eso del enigma del mundo era como algo más concreto, como una pregunta en específico, quizás como la existencia del mundo exterior o algo por el estilo, pero por lo visto sí son todos estos elementos que surgieron desde la primera, ¿ok? sí, 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 sí. Bien, seguía César, me parece, ¿no? Creo que ya sé por qué decías que iba ¿cómo? Que iba a hacer algo con la ceja o algo así, Arquear ¿no? las cejas, arquear las cejas. Sí, sí, porque bueno, sí, noto ahí algunos detalles sobre la lectura que hace Hartman de tanto de Husserl como de Heidegger, ¿no? Es decir, más que como tal el planteamiento, o sea, mi señalamiento no va tanto al planteamiento de Hartman, sino a cómo nos está presentando aquí a Husserl y a Heidegger, que en realidad lleva otra cuestión mucho más sutil que tiene que ver con la misma naturaleza del diálogo filosófico, ¿no? Es decir, aquí me quiero referir a ese hecho, no sé si desafortunado, de que pareciera que todo mundo se está entre los contemporáneos, o sea, Husserl, Hartmann, Heidegger, por no hablar de otros, pareciera que en cierto modo se están simplificando mutuamente, se están todos se están haciendo hombres de paja, todos mutuamente. O sea, también las críticas de Heidegger a Husserl son en buena medida simplificaciones de Husserl. Y no sé, y todo esto nos lleva a quizá vislumbrar la posibilidad de un diálogo. O sea, si pudiésemos superar como que esos prejuicios o figuras simplificadas que tienen cada uno de los otros, quizá alcanzaríamos a ver otra cosa más esencial, ¿no? Pero bueno, a lo que me refiero específicamente es a que aquí me parece que Hartman está, cuando hablabas de esta concepción de la fenomenología como un idealismo en el sentido de que todo lo que es se reduce a la vivencia, parecería que en efecto eh, ahí está en juego una fenomenología pues que es la famosa fenomenología trascendentalista, ¿no? Que, que parece una abstracción, parece un planteamiento completamente subjetivo, pero esto es lo que ahora los estudiosos de Husserl llaman el Husserl estándar, ¿no? Que pues en realidad es un Husserl muy
muy fácil. O sea, aquí la cuestión es si todo se reduce a vivencia para Husserl, ¿no? Que me parece ser un poquito el señalamiento que estaba allí en lo que leías. Y la respuesta es no. En Husserl no todo lo que es, no todo se reduce a las vivencias. Claro que lo que es no se nos puede dar fuera de vivencias, pero donde deja muy en claro esto Husserl, cuando manifiesta que no todo se reduce a esa esfera de la pura vivencia trascendental, del sujeto trascendental, es cuando habla de los famosos escorzos, ¿no? Las Abschattungen, que ya está en ideas, creo que también se ha traducido como matizaciones. Allí Husserl básicamente dice que de las cosas, no sé, por ejemplo, ahorita yo percibo el libro, que aquí mira, justo aquí anda la crítica del juicio de Kant, eh, no percibo todo del objeto, sino que a mi pura vivencia le son dadas algunas cosas, pero siempre habrá otras que se sustraen a esa donación inmediata, ¿no? Esas son las famosas Abschattungen, ¿no? Y estamos en cierto modo condenados a eso, ¿no? Porque le doy la vuelta y lo que antes veía ya no. Bueno, entonces, tan solo con eso me parece que habría que matizar un poquito esa imagen de Husserl, por hablar del Husserl publicado en vida, ¿no? Porque te acuerdas que platicamos eso por WhatsApp ahí hace creo que una semana o algo así, porque mencionabas tú, Luis, que muchas de estas cuestiones parte de la complejidad, pues es que no estaban disponibles para sus contemporáneos, ¿no? Muchas cosas que dice Husserl y que hoy empiezan a conocer los especialistas, pues los contemporáneos, sea Hartmann o Heidegger o quien sea, hasta cierta medida no lo conocían, ¿no? Pero esto está en ideas, o sea, esto sí está en la obra publicada, ¿no? Y no se diga ya después, cuando Husserl trabaja la fenomenología generativa y todo esto, me parece que allí sin duda va mucho más allá de eso que podríamos llamar esfera de la subjetividad, ¿no? Bueno, eso es una. Y la otra sobre la destrucción en Heidegger, porque en tu escrito señalabas que deja fuera lo irracional, esta destrucción. En cierto modo, y yo también en otras ocasiones he considerado que la lectura que hace Heidegger de la historia sin duda deja fuera algunos elementos y busca, es decir, Heidegger como un rastreador de metales, tiene muy claro lo que está buscando y su detector suena cuando encuentra lo que está buscando, pero es cierto que no tiene ojos para muchas otras cosas, ¿no? Sin embargo, esto de dejar en fuera, no sé si ahorita, no me acuerdo cuál fue exactamente la expresión que usaste, no sé si quieres ahorita releerla, pero aludías a este dejar fuera lo racional, me parece que es justo lo contrario, porque a ver en dónde está. Ah, sí. Pues ahí sigue imperando no otra cosa que el ser de lo que puede comprenderse, expulsando así lo irracional. No sé, yo diría lo contrario, porque cuando Heidegger dice que el hilo conductor para esta destrucción es el modo en que la ontología tradicional le ha apostado a la presencia, es justamente porque ha privilegiado lo que puede traerse a la comprensión pues, de lo presente, ¿no? Ya sea en el proyecto de la usía, del cogito o cualquier otro proyecto filosófico, ¿no? Entonces, no estaría yo ahí tan de acuerdo en que sea eso lo que cae fuera de la deconstrucción. Pienso que sí caen otras cosas fuera, pero no sé si eso específicamente. Bueno, nada más eso. A ver, podemos hacer algo. No sé si alguien más sobre este punto quiera decir algo para no. A ver, Tomás creo que está diciendo, o sea, un poco si les parece bien, para no cerrar así como tan inmediata, porque creo que es una cuestión que amerita detenimiento, ¿no? Entonces, Tomás, tú quieres decir algo, pero alguien de los que tiene alzada la mano para no, ¿no? ¿Nadie? Y Miguel, y bueno, y bien Arturo, entonces, ¿les parece bien que procedamos así?
Sí, venga. Entonces, pues no sé si Tomás o Arturo o Miguel, quién de los tres quiera tomar la palabra. No, ya sabes que yo soy un caballero. Entonces, por favor, Bueno, quien guste, porque si no, yo voy a ser como César. Voy a Pues agarrar el micrófono. si quieres, yo empiezo, Luis. Bueno, ¿se me escucha bien? Vale. Pues sí, ya lo anunciaba un poquito aquí en la pregunta que hacía en el chat de la reunión, y era sobre esto último que decía César de lo irracional en Heidegger, em, que justo aquí habría que definir, bueno, es la pregunta, ¿no? Si irracional podría ser trocado como misterio en Heidegger, ¿no? Porque eh, parece que sí es claro cuando él habla de una inagotabilidad del ser, que en tanto seres finitos no podemos abarcarlo todo, entonces siempre se nos va a escapar algo en la comprensión de ello, ¿no? Y en ese sentido, frente a la modernidad sistemática que quiere explicar todo matemáticamente y no deja huella de misterio, Heidegger parecería que apunta más bien por, sí, un misterio en todo conocimiento que tengamos sobre lo ente, ¿no? Entonces no sé si este misterio podría ser traducido como aquello que es irracional. Era una pregunta nada más. bueno, no voy a responder hasta escuchar lo que diga Miguel también. Entonces, pero, o sea, bueno, creo que César ya adelantó algo, ¿no? En ese sentido, de la respuesta. Miguel, por favor. Bueno, yo tengo varias dudas, pero ahorita nada más con esta. Es que me llama la atención cuando habla sobre Husserl, ¿no? Dice, la proposición de Husserl mantiene su validez, lo que es también conocible. Esto significa, si se da un conocimiento que sea capaz de objetarse a sí el ser, este le es entregado a aquel incondicionalmente. Un ser no puede defenderse contra la penetración del conocimiento. Y yo, bueno, me declaro ignorante de Heidegger, entonces no sabría qué habla Heidegger sobre la nada, pero me llama la atención, entonces, o sea, cómo tenemos esta penetración del conocimiento en la nada. Además, no solo, o sea, tengo un poco así como los conceptos, pero de Kierkegaard de la angustia, de cómo uno se angustia ante la nada. Y justamente aquí Hartman está diciendo, dejemos de lado el patos, dejemos de lado la inmediatez. Entonces, es por eso que no, o sea, si vamos en contra de esta inmediatez, entonces no estamos yendo en contra de responder la pregunta de la nada. Entonces, Um, a ver, sobre esto, yo creo que lo que está diciendo ahí Hartman es que dejemos de lado el pathos, digamos que es meramente histórico, no el suprahistórico, ¿no? Eh, el, creo que se ha discutido algo sobre esto, de que la angustia quizás sea un estado afectivo epocal, ¿no? Eh, y en ese sentido fue que yo traté de señalar cómo en realidad a lo que está apostando Hartman es al pathos del asombro, ¿no? Eh, y en ese sentido, digamos que está justamente pensando en que el asombro es esta experiencia en la que se vincula lo histórico con lo suprahistórico, ¿no? Y ojo que con ello hay también una resonancia kierkegaardiana, ¿no? Cuando precisamente habla de qué es propiamente lo histórico, ¿no? Que es la unión de lo temporal con lo eterno, ¿no? Eh, pero y solamente porque creo que esta pregunta un poco sí es más complicada, o sea, sobre todo porque
a ver, esto igual ustedes no lo saben, pero Hartman detesta a los pensadores que dramatizan demasiado sobre la existencia. Le parece que es un darse demasiada importancia al ser humano, ¿no? Y en ese sentido, digamos que tiene una cierta renuencia a seguir el pathos de la angustia, ¿no? Porque el pathos de la angustia no necesariamente es el pathos de la razón, es decir, el pathos de la existencia no es necesariamente el pathos de la razón, ¿no? Son dos registros distintos. Y entonces, lo que a Hartman le parecería en ese sentido es que cuando nos enfocamos demasiado en el pathos de la existencia, de repente lo que son los problemas perennes de la razón son desconocidos, ¿no? Esa sería como un poco la postura. Ahora, sobre lo que está diciendo de Husserl, está diciendo en última instancia que el ser no presenta ningún tipo de oposición a que se le conozca. Es decir, si lo queremos traducir a términos heideggerianos, la idea de que en el ser hay denegación le parecería así como una antropomorfización del ser mismo, ¿no? Eh, lo que Hartman cree más bien es que el acceso a lo irracional, o más bien la experiencia de lo irracional, está vinculada a no otra cosa más que a nuestra constitución en el mundo, pero no del mundo, ¿no? Es decir, por nuestra manera de estar insertos en el mundo se nos presenta irracional, pero eso no quiere decir que el mundo sea irracional, ¿sí? Y creo que esa es como una de las distinciones críticas que quiere mantener vigentes Hartman, ¿no? Que lo que hemos hecho desde la modernidad, por darle un papel preeminente al sujeto, es hacer pasar cuestiones que dependen del sujeto a la estructura misma del mundo. Y eso para él es idealismo, ¿no? Dicho así como muy rápido. Pero, a ver, creo que sigue estando abierta la cuestión que planteó César. Nada más lo quiero dejar así señalado para que no se nos vaya a olvidar, pues, ¿no? Creo que de esto seguía Arturo, luego está Bárbara y me parece que Jalí, ¿no? Ujú. Así como lo planteaste, la cuestión es idealismo. Por idealismo se entiende la anticipación radical, incluso formal, de la unidad del mundo, ¿no? Es decir, que a priori esté dada esta unidad y como idea, ¿no? La idea de la determinación omnímoda, ¿no? En el caso, porque es doble, ¿no? En el caso de la razón pura, el ideal de la razón, pues es Spinoza, es la totalidad, ¿no? Es determinación omnímoda para el sujeto de la totalidad de las cosas bajo la unidad de una sustancia, ¿no? Ahora, efectivamente, la unidad de la razón, o más bien, la razón es el esfuerzo de unidad. Entonces, lo que está en discusión es si la razón de verdad da la forma de la unidad. Poder decir, bueno, sí, unidad es una forma, ¿no? No es una forma bastante abstracta, ¿no? Muchas formas de unificar. Conectar, entrelazar, fundamentar, yuxtaponer, ¿no? Y también una articulación sistemática, pues está por verse, ¿no? ¿Qué es una articulación sistemática? ¿No? Pero bueno, en cualquiera de los casos, lo que se le tendría que preguntar a Hartman es, ¿esta unidad es puro deseo? Porque Kant a veces habla que este es el deseo de la razón. Dos, es una forma que ya posee y que solamente está tratando de aplicar en el mundo. Nada más que cuando ya no le sale bien, tiene que cambiar de tesitura, ¿no? Quiere producir la unidad del fenómeno y entonces hace crítica a la razón y entonces produce el fenómeno naturaleza como objeto del saber, pero no puede unificar todas las leyes de la naturaleza y entonces porque cambia de tesitura y ya no puede hablar en términos de razón pura, ya tiene que hacer reflexión, ¿no?
Y el juicio teleológico es la unidad de la razón, la unidad querida, pero que ya no se puede dar en los mismos términos. Entonces, yo de entrada creería que el mismo Kant plantea una especie de teleología de la razón como unidad, pero que tampoco puede decir cuál es la unidad de todas las unidades y no la puede anticipar. Y tan es así que la unidad teórica no es la unidad práctica y no es la unidad judicativa o la unidad reflexiva de la crítica del juicio. Se le parte la unidad del sujeto, ¿no? O se le reparte el sujeto. Ahora, uno podría decir, bueno, de todos modos, aunque no haya unidad suprema, porque eso significaría el sistema, y el sistema con mayúscula pues, es el idealismo absoluto de Schelling, ¿no? El primero. Y Kant no hace sistema. En eso Kant se dice, yo no puedo hacer sistema porque no puedo dar la unidad de todas las subunidades de las críticas, ¿no? Entonces eso creo podría decirse en defensa, no sé si en defensa, sino como para matizar o preguntarse un poco más a fondo qué es lo que quiere Kant, ¿no? Y qué tipo de unidad está dada o pensada, y si en verdad Kant fuerza la experiencia a la unidad, ¿no? Más bien la pregunta sería, si el mundo ya tiene conexión, si suponemos que, y además que el sujeto conecta de diferentes modos, conecta en la intuición, conecta imaginativamente, conecta conceptualmente, conecta judicativamente, y además también intenta conectar de alguna forma teoría y praxis por medio del juicio. Entonces, ¿realmente el vínculo lo está poniendo el sujeto o lo está transformando o lo está prolongando, ¿no? Un vínculo que no produce él en absoluto. Entonces, esto, así ya para decirlo un poco menos, no puedo hablar sin rodeos, lo siento. Heidegger, cuando habla del mundo, le confiere unidad, ¿no? Cuando habla de plexos de referencia, los plexos de referencia remiten a una expresión que sí que suena trascendental y es la totalidad de lo ente. Y es ahí donde sí produce, y es ahí donde sí suena a una anticipación. Porque hacer filosofía trascendental significa poder cubrir la totalidad del ente. Y creo que Kant es mucho más prudente y diría, por aquí el ente naturaleza, por aquí la libertad ya no es ente, y por aquí los entes, pero juzgados teleológicamente. Entonces, creo que Heidegger sí es más idealista en ese sentido que Kant, porque pretende que a cada época le corresponde una comprensión o una precomprensión del ser que asegure la totalidad del ente. Entonces, las épocas del ser son diferentes totalizaciones del ente. Y la totalización o la destotalización significa aceptar el misterio, pero no una pluralidad de aprehensiones del ente, ¿no? Porque eso es lo que da la propia historicidad en sentido heideggeriano, ¿no? Y creo que si entiendo bien, ¿no?, la objeción que podríamos tomar de Harman, es decir, en cada momento no está disponible la totalidad del ente. Hay conexiones de diferente clase y eso nos revela una heterogeneidad, es decir, estratos, modos, formas, pero no totalidad del ente. Entonces, aunque sea una totalidad presupuesta, es tan presupuesta como la unidad de la razón kantiana, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con lo que dice César. La totalización positiva es la técnica, pero la totalización formal es el presupuesto de la precomprensión, porque la precomprensión me da el mundo ya como una totalidad de plexos de referencias interconectadas, ¿no? Si no, no tendría sentido impugnar la técnica, porque entonces la técnica tiene que haberse cumplido como totalidad comprensiva de todo lo ente. Y eso es cuestionable. Eso es cuestionable y es cuestionable que
uno tenga que ofrecer una respuesta hacia lo originario, porque una cosa es la pluralización y otra cosa es la originariedad, ¿no? Y la originalidad pareciera como insistir más abajo en el fundamento, en la verticalidad del propio conocimiento metafísico, que es begründen, en contra de una horizontalización, ¿no? En la cual la diferencia no está entre el arriba y el abajo, entre lo posibilitante y lo posibilitado, sino en diferentes dominios de mundo que impiden esa totalización y que por lo tanto no es ya la presuposición de totalidad o de unidad, sino son los vínculos efectivos que nos permiten ir creando estructuras de conectividad. Entonces el problema ya no es la totalidad, sino la estructura de conexiones. Y si hay estratos, entonces las conexiones no son las mismas. Cada tipo, cada ámbito deberá tener sus propias conexiones y a su vez las conexiones entre ámbitos deberían tener a su vez sus propias conexiones y esa pluralización, creo, no está presente en Heidegger, ¿no? Hay así como una especie de tabla que lo atraviesa todo, que es la comprensión para cada época. Y eso parece un presupuesto también muy idealista que justifica que la historia pueda leerse solo en la filosofía, y no también en la política, y no también en el arte, y no también en los modos de producción. Eso es lo que también justifica idealistamente el hecho de que no necesitemos más que leer libros de filosofía para conocer la historia humana, ¿no? Bueno, hasta ahí, ya había apuntado otra cosita, pero ya es que bueno, ya, sí, una última referencia también a Schelling, ¿no? Él interpreta esto de otra forma. Dice, a ver, no podemos tratarlo en los tiempos de la misma forma. Entonces, cuando Kant pregunta, ¿qué puedo saber? ¿Qué puedo esperar? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo conocer? ¿Y qué me cabe esperar? ¿No? Bueno, Schelling dice, esas preguntas son por el pasado, el presente y el futuro. Y el pasado no da evidencias. El pasado se narra. El presente no se narra. El presente se conoce. Y en el presente necesitas la evidencia, ¿no? Dice, y el futuro, del futuro no hay ni evidencia ni memoria. Hay deseo, expectativa. Entonces, me parece, y perdón tanto balbuceo, pero me parece que hay como cierta idea ahí kantiana de destotalizar la propia empresa racional y decir que si bien hay una expectativa de unificación, una especie de cumplimiento, las cosas no se pueden cumplir de la misma manera. Una narración efectiva del pasado no necesariamente cumple mi relación con el presente, ni tampoco eso me resuelve lo que yo debo esperar, ¿no? Y no se conectan de forma simple, ni tampoco se pueden conectar de única manera. Y ese juego, me parece que es el juego de la libertad, no tanto en que lo posible pueda dar cualquier cosa, sino más bien que dentro de lo actual o dentro de aquello que está a nuestro humano alcance, puede ser recombinado de diferentes maneras. Y en el caso de Heidegger, esa recombinación de lo actual es óntica, no da nada, no produce nada, ¿no? Está encerrada de alguna forma. Y ya, gracias. A ver, em, ¿alguien quiere abonar todavía algo a este punto? Bárbara, eso, sí, ya decía yo, o sea, son muchos flechazos en esa dirección como para no poner el escudo. Adelante, Bárbara. Este, pues de hecho mis dos preguntas van relacionadas con lo que señalaba Miguel y con lo que señala Arturo, pero comienzo con lo que señala Arturo. A mí todavía me cuesta trabajo comprender em, como esta cuestión de que Hartman un tanto sitúa su proyecto sobre la base de que hay
em, una unidad natural del mundo, ¿no? Y que esta es una cuestión que critica de los idealistas alemanes, como ponen en cuestión, sea cierta o no la crítica, sea acertada o no, no importa. Eh, pero lo que él critica es esta cuestión de que pongan en tela de juicio un mundo exterior, ¿no? Y entonces para Hartman eso es un falso problema y en ese sentido se coloca la unidad natural del mundo como algo que no cabe cuestionar, porque en todo caso esa es la condición para establecer las conexiones con estas como estos dominios particulares, ¿no? Eh, lo que yo no entiendo, o sea, ya en términos como de método, por ponerlo de alguna forma, es cómo esa unidad natural del mundo no está anticipada para ese proyecto, ¿no? O sea, cómo no hay una forma de anticipación al asumir que hay una unidad natural del mundo, ¿no? Em, y todavía me resulta más difícil de entender que quizás esta en realidad es la discusión que teníamos sobre la relación entre lo histórico y lo suprahistórico, em, que no se puede como, no sé si construir esa unidad o cuál sería el verbo adecuado, em, partir de un contentamiento de una concepción del mundo, ¿no? Hartman lo pone así, em, porque está el peligro de hundirse en los fracasos ya superados, ¿no? Del pensamiento. Y entonces también me surge la duda de cómo comprender ese fracaso, ¿no? O sea, si hay una permanente enigmaticidad del mundo, o sea, ¿cuál es el fracaso? ¿No? En el sentido de que no sé si es como un asunto casi como si fuera el olvido del ser, ¿no? O sea, esas, o sea, yo sé que esto te enoja la idea que comparen con Heidegger, pero, o sea, me refiero en el sentido de si el olvido de la enigmaticidad del mundo, ¿no? O sea, como si esos fueran los fracasos, ¿no? Em, y esto va vinculado a lo del patos, ¿no? O sea, porque esa es una cuestión que no abordaste en tu texto ahorita y que o sea, resulta curioso porque no retomaste esa parte. Em, y cómo este etos filosófico de Hartman aquí se deja ver en relación a que es una investigación sin patos, sin necesidad de sensación, y dice la pureza, el amor a la verdad, la docilidad ante su ley, ¿no? Y yo me pregunto como, o sea, si esto tiene que ver con la cuestión de lo suprahistórico, ¿no? O sea, de una situación o una posición suprahistórica que no se contenta con esta concepción del mundo, eh, pero qué tan posible es estar fuera de esa concepción, ¿no? O en qué medida nos situamos fuera de esta concepción histórica. Em, y pues sí, o sea, cómo eso se vincula, o sea, a esa misma estructura irracional, ¿no? O sea, de nuestra manera de conocer. Y ya, esas serían más bien, son más bien como preguntas. Pero son preguntas difíciles, Bárbara. Es que, híjoles, ya, yo cada vez ya que levantas la mano, digo, se viene la tormenta, como, y mira, así está la cosa. Pero bueno, em, voy a decir algo, porque si no, no se va a entender. Esta misma pregunta que haces, esta, ¿no? Pero ¿por qué Hartman se quejó tanto de la anticipación de la unidad y en el fondo habla de unidad? Claro, lo que pasa es que no es lo mismo la unidad como totalidad que la unidad como conexio. Y creo que sobre esto Arturo ya apuntó lo esencial. La manera como se ha pensado la unidad del mundo es como totalidad, no como conexión. Y con esto le hago guiño a Alexander, pues, ¿no? Eh,
Porque él está con Dilthey y un poco creo que Dilthey también cree lo mismo, pues, ¿no? Y por eso ha insistido en que Hartman en realidad es más diltheyano de lo que él estaría dispuesto a aceptar. Que está bien, ¿no? O sea, mientras más reniegas de tu fuente, me lo digo a mí mismo, resulta que más eres eso, ¿no? Este, lo que quiero decir es lo siguiente. Voy a poner el ejemplo de von Uxküll, ¿no? Cuando von Uxküll desarrolló la idea de su idea de mundo de la vida, ¿no? De su idea de Lebenswelt, inmediatamente lo que quiso hacer es desarrollar una concepción biológica del mundo. Ok, muy bien, pero la pregunta es ¿por qué no consideraste todos los fenómenos de la física? ¿Y por qué no consideraste todos los fenómenos de la historia? Y entonces lo que sucede, creo, para Hartman, es que ese concepto de unidad como totalidad viene atravesado por el prejuicio de la unilateralidad. Es decir, encuentro una evidencia que afecta a todas las cosas e inmediatamente caemos en el pathos ilusorio de querer entonces construir eso desde desde una o pocas evidencias. Lo que Hartman más bien diría es lo que nos dice la ciencia, lo que nos dice el arte, lo que nos dice la historia, todo eso ocurre conexamente en un solo mundo, en este mundo, ¿no? Y en ese sentido, incluso diría, ¿no? No hay forma cultural alguna que no crea, en principio, como condición de su realización, de sus ideales y sus metas, que ese mundo es así, ¿no? Y entonces es curioso que, o sea, a mí, o al menos a mí me resulta muy llamativo, que Hartman, en el punto de la idea de la unidad inmediata del mundo, a lo que apuesta es a nuestra vida cotidiana, no a otra cosa, ¿no? Es decir, nosotros inmediata y regularmente no nos preguntamos si el mundo en el que nos movemos existe o no existe. De hecho, esa pregunta haría imposible nuestra vida en el mundo, ¿no? Entonces, creo que la clave está en entender que cuando Hartman critica la idea de unidad tradicional, es la idea de unidad como totalidad anticipada. Y cuando defiende la idea de unidad de mundo, es que a pesar de que yo no vea la totalidad de las cosas, sé que todo está conectado. Así lo vivo. Al grado de que, pues por eso nos preguntamos por las cosas azarosas que nos afectan, ¿no? O sea, cómo algo que yo no he previsto en el fondo tiene una profunda repercusión en mí, ¿no? Y creo, o sea, les mandaba un mensaje hace rato a Jalí y a Bárbara diciéndoles que creo que hoy por primera vez entendí a Hartman, porque justo es esta diferencia, ¿no? La unidad de la que está tratando de trazar Hartman es una unidad que está ahí, pero que no puede ser anticipada, y con esto voy a lo de Arturo, por ninguna idea de la razón. No en su forma teórica, no en su forma práctica y no en su forma reflexiva, porque en el fondo siguen siendo ideas que provienen de la base de la propia razón, ¿no? Y que están conectadas bajo la idea de ideal trascendental, ¿no? Es decir, la idea trascendental que aparece en la crítica de la razón pura es desdoblada en la crítica de la razón práctica y en la crítica del juicio, pero sigue siendo la misma idea trascendental, que procede de la necesidad, deseo, aspiración de la razón. Bueno, esa idea de unidad es una idea de unidad como totalidad en cualquiera de esos. Y eso es lo que está criticando Hartman, ¿no? E insisto, amigos, amigas, esto lo estamos entendiendo en el diálogo, no es porque lo esté diciendo Hartman, sino que lo estamos entendiendo a partir de la discusión. Y en esto quiero retomar entonces lo que decía César.
¿no? Para ir cerrando mi comentario. Creo, César, que el, el propio Hartman, y sí, y va a estar grabado, el propio Hartman se traiciona a sí mismo en sus diálogos con los contemporáneos, porque no está siendo aporético con ellos. Es decir, no está indagando cuál es el problema en común con la fenomenología. Y esa es la tarea que a nosotros nos queda, ¿no? O sea, afortunadamente, pues, ¿no? Sería terrible que ya lo hubiera hecho él también. Pero creo que esta crítica que le estás dirigiendo es enteramente legítima. ¿Por qué? Porque también es inevitable que le gane el afán de ser reconocido como el proyecto que destaca en su tiempo. ¿Cómo evitamos eso? Pues lo dijiste muy bellamente, César, dialogando. Es el único antídoto para no tener estas insuflas de que mi proyecto es mejor que el tuyo, el tratar de entender de qué va tu proyecto, que creo que es un poco el espíritu que impera en pues en este espacio, pues, ¿no? Tratar de entender cuál es ese problema en común que nos lleva atados a la pantalla desde julio, ¿no? Eh, no sé si con eso estoy diciendo algo medianamente sensato o no. No sé si quieran abonar todavía algo al respecto, sino para darle voz a Jalí y a Miguel. No, no sé quién estaba primero, perdónenme, Miguel o Jalí. No, era Jali, pero nada más para abonar. O Sí, sí. sea, es que justamente estos que tocó Arturo y Bárbara me llamaron la atención aquí en el texto porque, primero, el método indirecto del que llega a hablar Kierkegaard en mi punto de vista, es muy afín con lo que llega a decir Hartman de qué hacer entonces con lo irracional. Dice, no solo la mera existencia de lo irracional para nosotros constituye la dificultad, sino también la imposibilidad de asegurarse de ella directamente. No, por eso se trata de dominar lo irracional, de superarlo conociéndolo. Esto va más allá de la dimensión humana, pero tampoco basta ponerlo simplemente en contacto o señalarlo en el residuo problemático, sino que dentro, en medio de ambos, está la tarea del tratamiento estrictamente aporético, que ha de irse aproximando a lo desconocido en virtud de su conexión con lo conocido. Voy a sacar una pequeña cita de mi punto de vista, donde habla sobre el método indirecto y dice, no, no es posible destruir una ilusión directamente y solo por medios indirectos se la puede arrancar de raíz. Si el que todos son cristianos es una ilusión y si no hay nada que hacer sobre eso, es preciso hacerlo indirectamente, no por uno que se proclame a sí mismo a grandes gritos extraordinariamente cristiano, sino por uno que, mejor orientado, esté dispuesto a declarar que no es cristiano en absoluto. Y lo otro, sí, todo auténtico esfuerzo para ayudar empieza con la autohumillación. El que ayuda debe primero humillarse y ponerse por debajo de aquel a quien quiere ayudar, y por tanto debe comprender que ayudar no significa ser soberano, sino criado, que ayudar no significa ser ambicioso, sino paciente. Justo lo que menciona Hartman de que nosotros necesitamos esta modestia que nos hace falta a los filósofos. Sino paciente, que ayudar significa tener que resistir en el futuro la imputación de que uno está equivocado y no entiende lo que el otro entiende. Entonces, también ahí ya aterrizándolo, pasando de lo que preguntaba Bárbara sobre esta unidad orgánica a la que quiere llegar Hartman, pero no dice cómo, porque es como dijiste a través de una conexión. Entonces yo lo veo como un poco de este método indirecto de tener que llegar al enigma del mundo, pero no dirigiéndome al enigma del mundo, sino dirigiéndome a las distintas conexiones que podría ser. De hecho, es algo que quería sacar de Kierkegaard que me llama mucho la atención y que creo que Hartman no vio, que Kierkegaard, para empezar, no publicó toda su obra con su nombre, sino que son seudónimos. Es Johannes es Johannes de Silencio, Anticlimacus, etcétera, etcétera. Son 5. Entonces me llama la atención porque con cada autor Kierkegaard aborda
problemas existenciales desde distintas esferas, desde la esfera de lo ético, de lo religioso, de lo estético. Entonces no se está quedando con un punto, una univocidad, sino que es como lo piensa Jaspers en una conferencia donde inclusive también está Heidegger, Kierkegaard en vivo se llama, y llega a decir que deberíamos comprender a Kierkegaard no como un autor que nos quiere hacer cristianos, sino como una actitud, una seriedad con la filosofía. Y aquí ya, ahora sí, ya con Arturo, después de mi gran digresión, me estaba preguntando yo cuando dice, y nosotros, como se mostró, nos hallamos ante esos límites en todos los dominios problemáticos. Entonces me acordé de la crítica de la razón pura, estas formas del entendimiento en Kant, tiempo y espacio. Y ya con Schopenhauer va a ser también, me olvidó el nombre, el principio de razón suficiente, pero de cierta manera me di cuenta que con una pregunta dice, los límites que marcamos, o sea, nuestros límites del entendimiento, esos que marcamos son también los sentidos que imponemos. O sea, si yo tengo por ejemplo, ahorita hay un problema un problema que tenemos aquí en mi facultad, que con los Wittgensteinianos, que dicen que todo es lenguaje. Es como, no, o sea, sí, pero no puede ser todo lenguaje. O sea, realmente a mí no sé qué responderles, pero yo tengo esa certeza de que no todo es lenguaje. Entonces, de cierta manera, el que digan ellos, todo es lenguaje, o si fuera con Hegel en que todo es espíritu y progreso, o con Schopenhauer, todo es voluntad, pues entonces estamos viendo el mundo nada más de una manera, como decías, una totalidad y no una conexión. O sea, ¿qué conexión entonces hay entre el cristianismo y el budismo? Que son, una vez lo platicamos en el seminario, estas distintas visiones del tiempo, ¿no? En el cristianismo es un tiempo lineal en donde hay un fin último y en el budismo, bueno, es como eterno retorno, por así decirlo. Entonces, son, así como yo lo pude ver, es lo que quería abonar, es lo que estaba diciendo Bárbara y Arturo. Gracias. Pues pocas cosas no dijiste. Y a mí hay algo que me gusta mucho de tener a un kierkegaardiano acá, que es justamente señalar otra vez, ¿no? Cuanto más reniega, o sea, lo que te choca, te checa. Eso me lo achaca siempre Jalí, ¿no? Eh, y lo que quiero decir con ello es, claro, la, la, la postura que está defendiendo Hartman es la de no quedarse con un solo punto de vista, que es en buena medida el motivo de Kierkegaard, ¿no? Y eso, o sea, ese tipo de emparentamientos, a lo que voy es a lo siguiente. Hartman ha insistido que no se ha escrito una metafísica aporética, ni la que él mismo está haciendo es una metafísica histórico-aporética, ¿no? En principio creo, ¿no? Que no es algo que se pueda hacer desde una sola cabeza, ¿no? Y eso es lo maravilloso, creo, por un lado de Kierkegaard, pero pues del propio Platón, ¿no? O sea, por eso es un craso error, ¿no? Pensar que lo que dice Platón está en boca de Sócrates. Es que eso es así como no entender el comienzo de lo que quiere hacer Platón, que es precisamente examinar las cosas desde todos los puntos de vista, porque si no, no se logra la verdad, ¿no? Entonces, creo, ¿no? Que así como hay que ir con Kant, más allá de Kant, pero no sin Kant, creo que una de las grandes lecciones que deja el planteamiento de Hartman es que hay que hacer con Hartman, más allá de Hartman, pero no sin él. O sea, no sin haber experimentado precisamente este fracaso que están señalando ahora, porque es un fracaso más. Y de lo que se trata es de hacerlo productivo. Sí me estoy dando a entender o estoy balbuceando, ¿no?
Bueno, sigue Jalí, luego está Tomás otra vez y Sergio. Eh, Adelante. Sí, bueno, primero que nada, gracias Luis, porque el texto yo creo que fue muy claro. O sea, además de que sintetizas como la última lección, o sea, sí le das redondez, ¿no? A toda la autoexposición. Y eso está difícil. Pero bueno, yo sí creo que me voy a desviar un poco de lo que se está discutiendo. Por momentos no, aunque ciertamente me llama mucho la atención que sí comparto esta similitud esta similitud que marcó Tomás sobre todo entre el misterio del ser y el enigma del mundo. Ahora que releía las lecciones en su conjunto, me percaté mucho de que si no fuera por sutilezas, Hartman y Heidegger tienen proyectos muy, muy similares, ¿no? Y bueno, un poco me preguntaba, bueno, ¿cuál es esta sutileza? Y me parece que un poco también se ha estado como pensando en las últimas participaciones, que tiene que ver con la realidad. Eh, y un poco me preguntaba eso con Hartman, ¿no? ¿Qué es lo que se pregunta sobre la realidad? O si lo queremos ver así, tanto Heidegger como Hartman parece ser que presuponen de manera distinta aquello a lo que nos referimos con realidad. Y ahí es donde empiezan a cambiar las cosas. Y un poco lo que yo te quería preguntar, bueno, en tu texto mencionaste que no sé si era en relación con la realidad, a ver si no estoy bien, lo vi mal. Eh, Decías que no era una idea, pero ciertamente, si algo he visto con Hartman, es que se parece mucho a la idea platónica. O sea, pensar la realidad como esta suerte de independencia de mí como individuo. Y en ese sentido, un poco mi pregunta era en relación con los valores, que es algo que hemos estado discutiendo mucho. Por lo menos luego en mensajes así eh, random, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto se puede hacer una ontología de los valores, Luis? Porque, o sea, supongo que aquí es totalmente en contra de los neocantianos y decir que esta distinción radical de que el valor solo vale, ¿no? Y no es. Pero un poco Hartman, y lo mencionaste tú en tu escrito, sí parte de que hay problemas ontológicos en los valores. Y a mí no me queda del todo claro cuál es ese problema ontológico. E inclusive lo decía con Heidegger, que yo con Heidegger me preguntaba, bueno, ¿hasta qué punto de dónde nos viene la necesidad de poner a la ontología como ese punto de partida de la filosofía? O sea, ¿por qué se insiste continuamente en eso? Ahí se hermanan Heidegger y Hartmann totalmente. O sea, no sé si llamar ontología fundamental lo que está haciendo, pero parece mucho esto. Eh, y esa es mi pregunta, Luis. En realidad, ¿hasta qué punto se puede hacer ontología de un valor? Sobre todo en el sentido de todo esto que implica el valor en relación con lo ético, con lo político, etcétera. Me cuesta trabajo, la verdad. Pero bueno, nada más era eso, Luis. Gracias. Y todavía acabas diciendo nada más, es que eres, bueno, no serías Jalí si no dijeras al final nada más. Em, a ver, ¿alguien quiere decir algo antes de este mismo punto o alguien? Sergio, pues sí. Es que hasta parece que se forman en orden. Pero nada más como para abonar, ¿no? Igual justo al diálogo. Eh, Híjoles, a mí también me quedó una cuestión como problemática con la cuestión de los valores. No con respecto a los valores, sino con esta cuestión que se discutió hace 2 semanas, perdón, sobre lo en sí, ¿no? Creo que al menos desde mi punto de vista es como problemático, ¿no? Justamente esa parte de lo en sí y cómo, o sea, cómo salvar ciertos problemas que surgen. No me quiero meter ahorita en eso, pero también a mí justo, ¿no? O sea, también a mí me llama la atención esta parte de los valores, por un lado, y por otro lado, híjoles, lo voy a decir, creo que
O sea, realmente nos enfrentamos a un realismo y creo que no estamos muy acostumbrados a eso. O sea, creo que en filosofía en general, esta línea moderna es la que predomina y entonces es raro un poco a veces encontrarse autores como un Hartman o, por ejemplo, como luego dice César, ¿no? Desde mi trinchera, pues a un Marcel, ¿no? Que lo que dicen es que hay que entregarnos a la realidad tal y como es en sí misma, sin que dependa de mí, ¿no? Creo que eso es un poco lo curioso con Hartman, ¿no? En el clima en el que escribe y con, incluso diría yo en el clima en donde lo leemos, ¿no? O sea, porque también, y lo que platicaba contigo alguna vez, Luis, pues es un clima posmoderno. Y en ese sentido también es una idea la que predomina en la comprensión de lo que sea que es la realidad y no la realidad tal como se presenta y nosotros entregarnos a ella, ¿no? Creo que eso es muy curioso con Hartman y creo que, pues sí, de alguna manera, al menos invita, ¿no? A pensar ciertas cosas de otro modo. Y también justo, ¿no? A mí me llama la atención esta parte de lo irracional, lo enigmático y lo misterioso, ¿no? Justo, por ejemplo, pienso mucho pues también Marcel, ¿no? O sea, porque para Marcel lo misterioso no es lo que se esconde o no es esa nada o es quién sabe dónde está, como en Heidegger, ¿no? El ser, sino es patente y está aquí y está expreso, bueno, no sé si expresado, pero sí es presencia, ¿no? Diría Marcel. Y está presente aquí y en todos lados. Y creo que eso es muy bonito y lo menciono también porque creo que conecta mucho con este afán de Hartman que dice, ¿no? Me encanta esta idea de hacer la filosofía más modesta, volver, ¿no? A ese asombro por la realidad tal como es y dialogar y entregarnos a ella y amar ese saber y ese captar, ¿no? Creo que Creo que eso o sea, deja una marca un cambio muy distinto, ¿no? En cómo se concibe la filosofía, en cómo se concibe el propio ejercicio filosófico. Nada más era eso igual. Gracias. Vamos a hacer el grupo de los nada más. Este, Tomás, ¿quieres abonar sobre este mismo tema? Perdón, es que se me fue el internet, entonces escuché la participación a medias de Jalí y a medias de la de Sergio, entonces yo supongo que va por otro lado. Ok, bueno, era sobre los valores. Este, eh, Creo que la pregunta que hace Jalí en torno al valor es fundamental. Una cosa que nos debe llamar la atención de Platón es que sus ideas son reales, ¿no? O sea, no son ideas postuladas, ¿no? Y eso quiere decir que no son ideas subjetivas, ¿no? O no tienen su raíz en la subjetividad. Y además, todavía más, si uno se va al Fedro, las ideas es aquello a lo que se dirige el alma, pero no están en el alma, ¿no? Ni tienen una génesis anímica, ni mucho menos. Entonces creo que esta es la primera cosa que hay que tener muy presente cuando se piensa en una idea platónica, ¿no? Eh, lo, lo cual quiere decir, lo cual quiere decir que la realidad no se limita a lo que por el otro lado podemos llamar lo meramente sensible, ¿no? Creo que la ambigüedad terminológica es insalvable, pues, ¿no? O sea, acá en el texto más que ideal habla de lo irreal, ¿no? Pero resulta que lo irreal tiene que tener una conexión con lo que es, ¿no? Es decir, si nos vamos a la pregunta kantiana de si tenemos derecho a mentir o no, la pregunta es, ¿por qué bajo cualquier condición yo tengo que decir la verdad? Es decir, ¿por qué siempre eso es un valor realizable? ¿Sí? Y entonces,
Y entonces uno se tiene que preguntar, no porque en sí mismo sea realizable, sino la pregunta es si lo tengo que realizar en esta determinada situación. Yo me acuerdo mucho cuando, y seguramente a Carlos también le tocó esta frase de Ricardo, cuando decía Ricardo, no toda verdad puede ser dicha en todo momento y no toda verdad puede ser escuchada bajo cualquier circunstancia. Esa experiencia nos señala precisamente que la conexión de lo real y de lo ideal no es una cuestión causal. Y en ese sentido, pues la pregunta se convierte en algo ontológico. ¿Sí me explico? Ontológica en el punto de entender de cuál es la conexión de lo ideal con lo real. Pero hay una parte del tratamiento del lado de los valores que no tiene nada que ver con su realidad, que tiene que ver con la conexión ideal de lo valioso, ¿no? Entonces, creo que en esa parte del texto en la que Hartman está diciendo que la ontología es la condición de renovación de la metafísica, está precisamente diciendo que en el fondo, aquello que nosotros consideremos como sumamente valioso, aún tiene que ser considerado en sus condiciones de realizabilidad. Por más que sea lo valioso, o sea, uno puede decir, el ideal es la realización de la propiedad común y lo tenemos que buscar a toda costa. La pregunta ontológica sería, ¿de veras a toda costa? Sí, 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 insisto, es una pregunta muy difícil la que estás planteando, Jali, ¿no? Y en este mismo sentido, creo que esa es la singularidad que tiene el realismo, Sergio, ¿no? Que el realismo nos pregunta o nos hace preguntarnos si todo lo que consideramos ideal, valioso, deseable, tiene que ser plenamente realizado, algo así como si fuese la justicia del fin de los tiempos. Y si esto lo pensamos a la luz de las situaciones políticas y morales, la respuesta es no. La pregunta ontológica sería, bueno, entonces, ¿por qué no? ¿Sí? Y eso nos vuelve a colocar en el terreno intermedio entre lo real y lo irreal o lo real y lo ideal, me parece. No sé si ustedes tengan alguna observación sobre este mismo punto, pero yo lo plantearía de esa manera, pues, ¿no? O sea, ¿en qué sentido la pregunta por el valor es ontológica? Desde el momento en el que los valores no son solamente algo que queramos pensar, sino que es algo que tenemos que realizar en un tiempo, en una situación determinada, que está condicionada espaciotemporalmente, ¿no? Eh, bien, guardo silencio. Están Tomás, Arturo y otra vez Jalí. Pues si quieres tú, Jali, porque yo voy a darle la vuelta a este asunto. O sea, voy a cambiar de tema, no voy a resolver nada, pues. Pues no sé, o Arturo, que también está antes que yo. Lo mío sí es obviamente sobre lo que dijiste, pero Bueno, los dos vamos a decir, yo también quiero mi nada más. No, a ver, voy a tratar de ser un poco puntual. Creo que la cuestión tiene que ver con la pregunta. La pregunta, cuando dice Kant, esto es la pregunta filosófica y el preguntar filosófico en general. Kant dice, no es la naturaleza la que nos impone, somos nosotros los que preguntamos. Ahora, ahí yo pregunto y la naturaleza responde, pero responde a mi pregunta. Es decir, la ciencia, actualmente pensada como información, lo que responde es sí o no. Y eso es la teoría de la información.
Yo voy lanzando preguntas y creo un sistema para que la computadora, aparato me diga sí o no, y así es como le voy preguntando a la naturaleza, ¿no? ¿Vas por aquí o por allá? Por acá no, entonces dirijo la mirada acá. Pero, en ese sentido, la pregunta la pongo yo y yo la impongo, ¿no? En el caso de Heidegger, la pregunta es mucho más abierta. La pregunta es un dirigirse, pero, pero, el verdadero asunto es si yo me dejo impugnar en mi pregunta por lo que experimento. No es qué tan ambigua resulta mi pregunta. Es decir, si yo fuerzo a que la naturaleza me responda sí o no, o si yo me pongo a escuchar a la naturaleza de acuerdo a mi pregunta ambigua, que en realidad no pregunta nada. Voy con una pregunta muy concreta, pero la metapregunta es si la naturaleza realmente, o el mundo, o la experiencia, modifica mi pregunta, ¿no? Porque la anticipación quiere decir que mi pregunta permanece incólume, ¿no? Y que toda investigación le viene de lo preguntado, bueno, dices, ¿no? Dices, pero si en lo preguntado no impugnas tu pregunta, entonces puedes por lo menos dudar si tu preguntar no es un anticipar, ¿no? Yo creo que esa sería como la primera cuestión, ¿no? Ahora, respecto de lo real, yo creo hay un problema muy grande, o más bien un malentendido muy grande, en el hecho de pensar que lo que no es mío o lo que no es subjetivo es porque no es comprensible, pero no tiene que ver con la inteligibilidad, tiene que ver con la fuente. Lo que yo encuentro, ahorita para robarte la frase de lo que estamos hablando al principio, donde yo en mí encuentro algo que no repite el eco de mi propia voz, puedo sospechar también que es algo en sí, en otras palabras. Cuando yo estoy en mi mundo de representaciones, para usar esta palabra que todos ustedes odian, porque ya no creen las representaciones, en el evento y esas cosas, ¿no? Pero bueno, eh, todo lo que encuentro en mí, hay cosas que me hacen ver que son producto mío. Hay cosas de la imaginación que yo puedo modificar y hay cosas que siento en mí que no me hablan o que si me hablan no repiten el eco de mi voz. Entonces, no es verdad que tengo, o sea, la única razón por la cual digo en sí y para mí, no es porque haya algo que esté en mí y algo que esté más allá de mí, porque si está más allá de mí, pues me da lo mismo, ¿no? Porque no está. Si está más allá de mí, sencillamente no está. Más bien es el que en el modo de estar las cosas en mí no es igual. Y algunas cosas se dejan trabajar, algunas cosas se me imponen, ¿no? Entonces, bueno, yo sí puedo cambiar mi composición, ¿no? Y puedo cambiar las notas, cambiar mi armonía, qué sé yo, pero los límites del audible no los pongo yo y ciertas preguntas científicas tampoco los pongo yo y puedo, pero no es lo mismo, ¿no? Lo que quiero decir es que no es el mundo de la representación confunde porque hace pensar que todo se comporta de la misma manera, con las mismas reglas y con los mismos criterios. Y la heterogeneidad tendría que ver con que no es así. Y la anticipación formal que yo hago de la unidad del mundo, de la conectividad del mundo, tiene que irse llenando, ¿no? Hasta el punto de que yo vea que no hay la conexión, sino hay una multitud de conexiones que me van creando patrones, registros, áreas, qué sé yo, ¿no? Qué sé yo. Y en ese sentido, cuando hablamos de el valor como aquello que debe ser o como una cierta posibilidad que se tiene que realizar, yo estoy de acuerdo con lo que está, con lo que está diciendo y agregaría algo más. Yo no me acuerdo a quién se lo escuché. Dice así, toda realización, o sea, todo momento, todo kairos, ¿no? Depende de la lectura de la situación objetiva. Yo puedo decir, claro, es que este es mi momento. Bueno, pero si tú dices, es que este es el momento, esta es la revolución, y estás solo, bueno, pues te van a dar durísimo. O sea, no vas a llegar a la esquina. ¿A quién se lo escuché? Bueno, no importa.
ya saldrá. Es decir, claro, a Diego, porque Diego me estaba hablando de las plantas. Decía, yo cosecho hasta el momento en el que sea el tiempo propicio, que no lo doy yo, sino que lo da la tierra. Y lo da la tierra junto con el sol y junto con los otros, ¿no? Porque podríamos decir, ahorita es el momento propicio porque está el sol y el agua, pero estoy yo solo y no puedo cosechar, ¿no? Entonces mejor que eso se pudra, que dice la tierra, y cuando yo tenga más manos para trabajar, entonces ya cosecho. Entonces, el Kairos, que podría parecer como un momento puramente subjetivo que no tiene que ver con el tiempo del reloj, solamente es realizable con el tiempo del reloj y aparejando mi temporalidad con la del reloj, ¿no? Y eso significa tener que trabajar con más de un reloj, ¿no? Si no se trata del reloj de la existencia, o no se trata el reloj, sino del viejo problema leibniziano, cartesiano y malebranchiano de la coordinación de los relojes. Tiene que haber una suerte de momento del momento o momento de los momentos para que las cosas te cuadren, ¿no? Y Miguel Ángel dijo algo interesante, ¿no? En esta lectura de Kierkegaard, yo estaba acordándome de una referencia, bueno, una idea muy próxima que yo creo más o menos, que también creo yo que la saca de Kierkegaard, Rosenzweig, en el librito este del sentido común sano y enfermo, ¿no? Dice que haya mundo, algo así, significa tener que esperar el momento en que las cosas rindan su fruto. Yo, a ver, para poderte entender, necesito sentarme a escuchar todo tu choro, ¿no? Y entonces decir, híjole, no te entiendo. Y de repente dices, o sea, eso querías decir. Bueno, o no, no, pero las cosas tienen su tiempo, ¿no? Y ese tiempo no lo pongo yo. Si yo quiero resolver una pregunta científica, tengo que correr mi experimento hasta que se me revele un dato que me permita tomar conclusión, ¿no? Que me permita dar una conclusión. Entonces, no solamente tengo mi tiempo, sino tengo el tiempo de la cosa y el tiempo de los otros. Y eso va creando como diferentes relojes, además de los diferentes modos de ser, que hacen que la pregunta filosófica es un problema de esos nexos y de la espaciotemporalidad de esos nexos. Es decir, a veces no están sincronizadas esas cosas y a veces están muy distantes y tengo que producir esos puentes. Pero en todo caso, hay una especie de mixtura y eso sí me parece profundamente kantiano. Si hay una idea de síntesis, es porque hay una idea de conectividad. Y si hay una conectividad, es conectividad de lo heterogéneo. Si no, no hay chiste. Si yo nada más junto puras intuiciones y ya tengo asegurada la inmanencia, pues ya logré la unidad. Pero si hay trabajo, y ese es el esfuerzo de la finitud, ¿no? O sea, una finitud en la cual no conozco nada, pues es una finitud ideal. La finitud material es en la que tengo que trabajar, ¿no? En la que tengo que ir forjando la síntesis, es decir, realizar los experimentos, escuchar al prójimo, esperar el tiempo preciso, desplazarme a donde puedo ver el eclipse, ¿no? Esa obligación que tengo para con el tiempo y el espacio hace que yo no pueda anticipar. Pero no solamente que no pueda anticipar, sino que eso que sucede retroactivamente también me exija eh, replantearme mis preguntas. Porque si no, ya sé, ¿no? Ya presé. Y lo demás es como ir afinando los detallitos, ¿no? Pero este presaber es lo que me parece que tiene que quedar destruido en la experiencia de los nexos. No la experiencia de las cosas solamente, ¿no? Sino la experiencia de las cosas en sus nexos. Y esos nexos se van produciendo intelectualmente y también haciendo físicamente, ¿no? Yo no puedo conocer cómo funciona la Tierra más que viéndola y poniéndome a plantar. O sea, la gente conoce la Tierra, la gente se pone a plantar, ¿no? Ni siquiera el científico que observa, ¿no? Porque eso, claro, Diego me decía, o sea, cualquier persona que conoce un poco del campo y se pasea, sabe más especies que el biólogo, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque hizo los vínculos materiales, ¿no? Pero no quiere decir que sea superior, simplemente dice otros vínculos. Perdón.
Nada más. Nada más. eh, bien, yo creo que quizás nada más como una nota al pie bibliográfica que creo que les puede resultar muy interesante. Hay un filósofo intelectual, también fue periodista, que se llama Wolfgang Hartig, ya les he hablado de él, discípulo de Nikolai Hartmann en Berlín, que precisamente ante los hechos violentos de la banda Baader-Meinhof en Alemania, escribió un texto que se llama La crítica de la impaciencia revolucionaria. Y precisamente tiene que ver con esto, ¿no? De detectar el tiempo de la acción, ¿no? Y no tratar de ajustar el curso de los hechos a la idea a la que queremos llegar, ¿no? Y creo que en ese sentido se reitera el problema ontológico de los valores, ¿no? Bien, estaba Tomás y estaba Carlos. No sé quién estaba primero todavía. Nos quedan 5 minutos. Bueno, pero creo que podemos dar tiempo a las dos participaciones sin ningún menoscabo, ¿no? Bueno, no sé quién iba primero. Ali creo que también tenía algo que decir. Claro, sí, perdón. No, pero dale tú, Tomás, mejor. Sí, porque ya esperaste muy. Bueno, lo primero es una duda muy breve, Luis. No sé si entendí bien, pero la enigmaticidad es propia del mundo y la enigmaticidad no es equivalente a la irracionalidad porque la irracionalidad es solo del sujeto en tanto que está limitado. Entonces, esa es la pregunta. Y luego el comentario, ya César me regañará, pero, pero con esto que quiere hacer Heidegger de retornar a una comprensión griega del ente, ¿no? En el que según Heidegger, los griegos había una conexión esencial entre la physis y la aletheia, entonces ellos podían decir que lo que aparece, casi que por su misma estructura, es verdadero, ¿no? Y luego, no recuerdo si es en el parágrafo 7 u 8 de Ser y Tiempo, hace una distinción entre el Phänomenon griego y el Erscheinung kantiano, ¿no? Y luego, o sea, me parece muy bonito lo que dice Hartmann aquí creo que es página 76, 77. El ser, en cuanto tal, real, no es jamás el ser como se muestra, en cuanto fenómeno, sino el ser como es en sí, como lo que aparece detrás del fenómeno. Si nosotros siempre estuviéramos ya ciertos de la conformidad de lo que se muestra con lo que es, entonces no habría necesidad de ninguna investigación ontológica. Entonces, al parecer aquí eh, Nikolai Hartmann es eh, como del equipo kantiano y no del heideggeriano, ¿no? Bueno, de la fenomenología, que ahí pues no es la misma la de Husserl que la de Heidegger, ¿verdad? Pero bueno. César, ¿quieres decir algo? Pues no sé, es que mientras Tomás leía esto, más bien a mí me pareció cercano lo que dice Hartmann a Heidegger, porque en Heidegger, y pensando justamente en estas afirmaciones que están en el parágrafo 7 de Ser y Tiempo, justamente ahí a lo que nos lleva es a que ser, que es propiamente lo que habríamos que entender con la palabra phenomenon. O sea, un poco lo que está diciendo Heidegger es que el problema del pensamiento moderno es que phenomenon lo entendió como apariencia, ¿no? Cuando no es así. Fenómeno es en realidad lo que permite la mostración de todo, básicamente. Pero eso que permite la mostración, a su vez, no se muestra.
Y es por eso por lo que se necesita precisamente una fenomenología, porque casi retomando las palabras que leía Tomás, pues si ya se mostrara de manera inmediata, pues no sería necesario preguntar por el ser, ¿no? Entonces curiosamente, yo más bien veo semejanzas, o sea, retomando lo que algunos de ustedes señalaban hace rato, que más bien encuentro resonancias, semejanzas, las diferencias o sea, a veces a mí me cuesta más trabajo encontrar las diferencias, dónde están los verdaderos puntos de desacuerdo. Por ejemplo, sospecho que que sí un punto posible de desacuerdo viene en la concepción que ambos tienen, Hartmann y Heidegger, de la razón y del papel que desempeña la razón. Ahí sí noto como un punto de donde rompen lanzas, ¿no? Pero pienso que es una situación epocal muy interesante la que hay entre Hartmann, Heidegger, Husserl, no sé, me quedo con la impresión de que están frente a lo mismo, ¿no? Es como decir, oye, Platón y Aristóteles estaban pensando cosas distintas, tenían problemas distintos. Pues no, es la misma cosa la que está ahí interpelándolos, ¿no? El problema es que a veces, como tú decías hace rato, Luis, a veces parecía que era más el afán que se dio en todos, ¿no? También Heidegger muchísimo, ese afán de presentarse como originales, como el gran y el nuevo paradigma de la época, es lo que los llevó a un poquito ignorar estas coincidencias que tienen con los otros, ¿no? Bueno, nada más eso, nada más. Nada más, ¿no? Digo, para hacer eco de don Martín y la ciencia quiere saber del ente y de nada más, ¿no? Vean cómo lo que nos choca nos checa. Eh, Volviendo a la pregunta que hacías, Tomás, yo creo que cuando hablamos del enigma del mundo, tenemos que entender que el enigma del mundo es que nosotros somos seres del mundo. Si no, no hay enigma. Es decir, la estructura de la enigmaticidad del mundo tiene que ver con la situación cósmica del ser humano, ¿no? Y en ese mismo sentido, esa situación cósmica, en tanto que no es inteligible de suyo, nos lleva a lo irracional, ¿no? Es decir, en el enigma del mundo está contenida todas las irracionalidades que experimentamos, ¿no? ¿Qué es lo simpático de un enigma, ¿no? O sea, pensemos en la figura de, ay Dios, se me acaba de ir, por Dios, de Edipo, ¿no? Ante la esfinge, que lo que le plantea es un enigma, ¿no? El planteamiento de un enigma para que sea fructífero tiene que haber algo de comprensibilidad y algo de incomprensibilidad, ¿no? Se tiene que experimentar lo incomprensible en lo comprensible, ¿no? Entonces, la experiencia que hay en esa conexión es precisamente la experiencia de no poder seguir el hilo de las cosas, que es el significado original de ratio, ¿no? Ese no poder seguir el hilo es el asunto mismo del enigma, ¿no? Que no se trata de que te deje desarmado, a lo que invita es a la reflexión, ¿no? Que es un poco, creo, por donde va la cosa con Hartmann. Y bueno, no quiero decir nada más de esta última parte, pero que decía César, pero es que sí es, o sea, lo que Hartmann va a tratar de decir frente a Heidegger es que los entes no son fenómenos, ¿no? O sea, la principal distancia está en esta equiparación que hace Heidegger reiteradamente de que ente y fenómeno se identifican, o ser del ente y fenómeno, para ser más preciso, se identifican. Hartmann diría, no, los entes pueden llegar a ser fenómeno, pero no quiere decir que entre, como lo dice acá en el texto, en la esencia de lo ente, convertirse en fenómeno, sino precisamente cosas
tan reales como la religión serían inexplicables, ¿no? Que es curioso, es de los pocos textos en los que habla de religión, Nicolai Hartmann, en este último fragmento, ¿no? Y como que deja por ahí la puerta abierta a la cuestión de lo religioso. Creo que no les he contado nunca que es, o sea, Hartmann era ateo, ¿no? Abiertamente ateo. Y esto le vino de una experiencia muy peculiar con sus amigos. Su mamá era muy creyente y le contaba que a Dios y encontraba en la naturaleza, ¿no? Entonces un buen día agarró el chavo y se fue con los otros chavos al bosque a buscar a Dios y dice que lo único que encontró fue a sus amigos. Yo le puedo responder que entonces encontró lo que su madre le estaba diciendo que iba a encontrar, pero bueno, esa es mi respuesta unos cuantos años después a mi querido Nico. Jalí y Carlos, no sé si primero Carlos y después Jalí o primero Jalí y después Carlos, como ustedes ven. Ali, adelante, por favor. No, mejor tú, Carlos. Mejor tú. Bueno, vale, pues rapidísimo. Y primero que nada, una disculpa a todas y todos por llegar tarde. Literalmente me agarró la lluvia y no podía entrar a casa para conectarme. Pero bueno, eh, eh, yo en realidad me quería montar sobre un poco de lo que estaba diciendo Arturo hace rato en su última intervención. Aunque ahora que ha hablado Tomás y has respondido tú, Luis, me vino a la mente otra cosa que ahorita mencionaré rápidamente también. Pero lo primero, en esta cuestión acerca del realismo que estaba planteando Arturo precisamente, ¿no? Y que él lo plantea del lado del momento propicio, digamos, ¿no? Una consecuencia mejor dicho, no una consecuencia, sino una especie como de consideración general, final de esta autoexposición de Hartman, tiene que ver en efecto con que nos está planteando, y un poco lo has dicho tú mismo, querido Luis, al menos en esto que te he escuchado, y me imagino que en el texto que has presentado también, eh, con una cierta reivindicación de un tipo particular de realismo, que es un poco lo que estaba cuestionando eh, eh, Arturo. Y me quedo pensando mucho acerca de si no debemos pensar más allá de la noción misma de realismo o de lo real precisamente, y no más bien pensar quizá en nociones tales, ya lo ha dicho Arturo, como la de lo cairótico, perdón, en el barbarismo, ¿no? O el sentido. O sea, es decir, parecería de pronto que Hartman, queriendo y no, vuelve a caer en una cierta tendencia, digo vuelve porque es una tendencia que ha estado en la tradición también, de pretender asumir que la verdad o en última instancia el criterio de legitimidad última que fundamenta nuestro conocimiento y nuestra convicción en el ámbito de nuestro quehacer, quiero decir, quehacer humano en general, depende del hecho de que la realidad esté ahí, como una cuestión que soporta, fundamenta, auspicia, etcétera. Y me preguntaba yo si no más bien tendríamos que pensar que parecería que en rigor para los seres humanos lo que importa más bien es el sentido que tenemos con aquello que aparece ante nosotros, incluso más allá de que sea real o no. Es más, tendemos a reconocer como real aquello que tiene sentido, y no más bien a pensar que lo que tiene sentido es porque es real. Entonces, me preguntaba yo si no debiéramos pensar más bien en abandonar la urgencia de un realismo, de todo realismo, y más bien abrazar la idea del sentido, ¿sí? Y yo creo que en esta medida, pues, ah, ciertas derivas, no diré que todo Husserl, pero ciertas derivas de Husserl y en general de la fenomenología como que quisieron sondear esto. Y creo que esto se remonta al propio Kant, un poco como también ya lo señalaba en parte Arturo.
Y no sé si debamos hacer caso omiso de esto y si en esa medida no debamos pensar a Hartman inclusive más bien desde la perspectiva del sentido y no más bien de lo del realismo. Eso era un poco lo primario que quería comentar. Y bueno, para no desviar demasiado, me quedaría con eso mejor, nada más. Ujú. Nada más. Quiero, quiero, a ver, hay un secreto en todo esto. Hostias, haznos sentido entonces. Y el secreto está en que el propio Hartman renegó del título de realismo a su proyecto filosófico. Y la respuesta fue muy sencilla y dijo, y era, ¿y dónde dejan a los valores? Que no son reales. Entonces, pero tampoco, y de hecho, digo, para quienes empiecen a encontrar deseos reales de adentrarse en Hartman, el último tomo de la ontología se llama El pensar teleológico y es toda una discusión sobre el sentido, ¿no? La postura de Hartman es muy simpática, se las puedo anticipar, ¿no? Dice, es que la alternativa en la que se ha movido la tradición es que hay sentido o bien a pesar de lo real o porque lo real tiene sentido. Y Hartman dice, pues ni lo uno ni lo otro. Es decir, la conexión del mundo es tal que deja un espacio en el cual, no siendo un sin sentido, deja abierta la posibilidad para el sentido, como un factor más de lo que acontece en el mundo. Pero tendría serias reservas a reducir al mundo al sentido. Porque esto, o sea, esa reducción de mundo a sentido es la pervivencia del idealismo en ese texto. Y ahí, nada más como nota al pie, es precisamente donde se distancia de Dilthey principalmente. O sea, en realidad la discusión fuerte ahí es con Dilthey, porque en realidad él ubica a Dilthey como el padre de las metafísicas del sentido, que son las metafísicas que están vigentes en su tiempo. A ver, no quiero ser mala onda con nadie, pero pues Hartman podía decir eso a partir de los textos que estaban publicados. Hoy sabemos que la cosa con Dilthey es un poco más complicada, pero, pero su postura es un poco esa, ¿no? O sea, eh, para decirlo en una palabra, su proyecto filosófico no es ni realista ni real idealista, es un proyecto de ontología crítica que se desarrolla como teoría de las categorías. Esa es como la única caracterización justa que puede haber al proyecto de Hartman. Si, como hacen hoy muchos de los intérpretes, como Keith Peterson, que se trata de una ontología realista, yo puedo decir, están tomando la parte por el todo. Y de hecho esa es mi gran distancia con los hartmanianos, ¿no? Que en el fondo lo quieren hacer pasar como un realista, como si eso le fuera a dar carta de legitimidad frente a los nuevos realismos. Es que es improductivo hacerlo así, ¿no? Hay que volver a las propias ideas de Hartman y señalar que el comienzo de la ontología tiene que ser realista, pero eso no quiere decir que la ontología acabe siendo únicamente realista, porque eso lo acercaría demasiado a los materialismos, que es algo que él rechaza profundamente, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que habría que precisar, Carlos, que no es que Hartman esté en contra de la noción de sentido, pero sí está en contra de su desmesurada extensión hacia a concebirlo como una determinación fundamental de todo lo que es. Todo está atravesado por el sentido, pero el sentido no es más que una forma de conexión de la pluralidad de las cosas. No sé si estoy diciendo algo con sentido.
Sí, sí, lo estás diciendo. La pregunta en ese sentido que subyace es, ¿y cuál es el problema con eso? ¿Cuál es el problema con que sea así? Eh, Así de excedido incluso. Ah, bueno, es que él las consecuencias las ve precisamente en la devastación del planeta, que son proyectos de sentido los que se arrojan al mundo sin preguntarse por cuál es su constitución óntica. Hay un fenómeno muy chistoso, esto lo narra Wolfgang Harrig también en un texto que se llama Comunismo sin crecimiento, en el que cuando salió el primer dictamen histórico, ¿no?, de este problema medioambiental que es del Círculo de Roma, lo que hicieron las mentalidades capitalistas, en vez de preguntarse si su proyecto tenía sentido, fue más bien preguntarse, bueno, ¿y entonces hasta cuánto tiempo podemos seguir produciendo en este ritmo? Esos son los peligros que ve Nikolai Hartmann, ¿no? O sea que cuando el sentido se le deja crecer desmesuradamente, se le olvida que está en un mundo que no está hecho a su medida, que no está hecho conforme a la medida del sentido y además de los sentidos, porque no hay un sentido, ¿no? Esa sería como la cuestión. Jalí. ¿No es un poco tarde, Luis? Como vean. Bueno, empezamos como 6:15 oficialmente, ¿no? Pero como tú digas, Jali, si prefieres reservarte, podemos terminar acá. Yo creo que sí, porque se va a quedar así medio extraño. ¿Ok? Y para no colgarnos tanto. Pero igual en la próxima lo puedo retomar. Claro. Sí. Sí. Pues bueno, la unilateralidad del sentido, el reto es mantenerse en medio de las tensiones de esas relaciones. Sí, creo que es por ahí, César. Y por ahí puso otra cosa, Arturo, sobre los sueños y el enigma del mundo. ¿Lo quieres leer, Arturo? O, No, ok, pues no quiere. no, ahí léalo. Ahí léalo. Ahí léalo. No, nada más es una interpretación muy interesante que hace Freud del Rätsel, ¿no? Del concepto o de la idea de lo que significa un enigma. No hay nada esperando ahí. Cuando ustedes sueñan, no hay algo, no existe la palabra correcta y última de la interpretación de sus sueños, pero sí existe la palabra precisa. Cuando su psicoanalista, usted le dicen, le diste al clavo, en realidad lo dijeron ustedes. Ustedes creen que lo dijo su psicoanalista. No, podrías, y habría muchas formas de decirlo, ¿no? Habría muchos clavos, Sí. pero muchos fracasos también. Ese campo posible es como el campo que abre el enigma. El enigma te dice, hay una parte que es puro no y hay una parte que es de sí y una parte intermedia donde estás perdido. Y es lo que estabas diciendo, ¿no? Una parte de inteligibilidad que te hace poder sacar sentido del enigma y otra parte de extravío sin la cual pues no sería enigma. Pero ya, luego le rascamos más. Pues eso, cerremos hoy con estas reflexiones. Creo que se han dicho muchas cosas que a todos nos dejan más bien como con muchas tareas de reflexión. Eh, y nos veríamos dentro de 15 días para la primera sesión de repaso del texto, ¿no? Ya estoy organizándome con Jalí para ver cómo va a ser esas 2 sesiones. Pero bueno, la invitación es a que ustedes mismas, elaboren las cuestiones que tengan dudas, dificultades, desacuerdos, sombrerazos, etcétera, pues para venir a discutir ya sin el compromiso de estar atados al texto, sino más bien atados por el nudo que nos vincula, ¿no? Que es tratar de pensar la posibilidad de la metafísica hoy, ¿no? Creo que sigue siendo una pregunta pertinente. Por más que existan libros de metafísica, eso no quiere decir que la metafísica sea aún posible, ¿no?
Pues sería eso todo, ¿no? Les agradezco a Aline, Alexander, Maximiliano, Carlos, Sergio, Carlos Ceballos, César Pineda, Mauricio, Yesaril, que llegó, Miguel Ángel, Jalí, Bárbara, Arturo y Tomás. Les agradecemos, ¿no? A todos a título del Seminario de Metafísica por habernos acompañado el día de hoy y nos vemos dentro de 15 días. Muchas gracias.